Bien, ya estamos de regreso y en la línea telefónica ya se encuentra el periodista Ricardo Ravelo, periodista investigador especializado en temas del narcotráfico y también escritor de diferentes libros. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto saludarles, igual que a todo el auditorio. Muchas gracias, Ricardo. Pues estarás enterado que en Aguascalientes este fin de semana el grupo de la delincuencia organizada de Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho, el cártel Jalisco de Nueva Generación, presentó un video en el que le está haciendo una advertencia al gobierno de Aguascalientes y a los presidentes municipales, pues para que retire al comandante de la policía ministerial, y señala a algún agente de la policía de estar protegiendo al cártel de Sinaloa. ¿Qué tan fuerte, qué tanta presencia tiene este cártel Jalisco Nueva Generación, Ricardo Ravelo, a nivel nacional, y si tienes conocimiento que en Aguascalientes, como luego dicen, ya esté pisando fuerte? Sí, mira, el cártel de Jalisco es la segunda organización criminal con más poder, yo no diría que en México, sino en América Latina. Segunda, Sinaloa, la segunda. Este grupo creció muchísimo y ha seguido abarcando territorios en todo el país. Obviamente este avance, esta expansión del cártel de Jalisco no se puede explicar sin la complicidad con mandos policíacos, sin la complicidad con el poder político. De tal suerte que, bueno, eso explica por qué se posicionó de uno de los corredores más amplios de la droga y del tráfico de combustibles, que abarca desde la zona de Quintana Roo hasta Baja California, pasando por Campeche, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, los límites con Sinaloa, y luego brinca hasta Baja California. Ese es más o menos para ilustrarle al público, ese es el amplio corredor que hoy domina el cártel de Jalisco, y que también incluye la Ciudad de México, donde ya las propias analistas de seguridad del gobierno han dado por hecho que esta organización criminal ya está distribuyendo drogas en la Ciudad de México. De tal suerte que este problema que hoy se presenta en Aguascalientes, pues tiene todo el tinte de ser una avanzada, una arremetida para abrir espacios en Aguascalientes. Aquí en el caso del Estado, ¿tienes conocimiento o podemos presumir que existe alguna connivencia, alguna negociación con los mandos policíacos para que pueda operar? Mira, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, digamos lo que venía prevaleciendo es la presencia muy fuerte del cártel de Sinaloa. Sí. Era un territorio y es un territorio de Sinaloa. Sin embargo, el modus operandi del cártel de Jalisco, cuando va a entrar a un estado o cuando ya está posicionado de algunos territorios, es empezar a exhibir a nivel de las redes sociales a los personajes vinculados con el cártel rival. Ya. Es el instrumento clásico, lo mismo pasó en Guanajuato, lo mismo pasó en Veracruz. El mismo modus operandi es empezar a exhibir ante la autoridad y ante la sociedad la maquinaria que ya está de alguna manera al servicio del cártel rival, en este caso Sinaloa, y no por ello, por ello es muy interesante este video que circula, sí, donde le ponen nombres y apellidos a los sí, que según ellos, a los policías y altos mandos que según ellos están relacionados con Sinaloa. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, se trata primero que nada de exhibirlos, y el segundo punto es abrir la negociación con estos personajes y obviamente con el gobierno del estado, gobiernos municipales,
para que a su vez también negocien con ellos y les permitan y puedan entrar en algún tipo de arreglo a fin de que el cártel de Jalisco también pueda afincarse en esa región. Es un caso parecido, toda proporción guardada, con lo que vimos en Veracruz, con lo que vimos en Michoacán y con lo que vimos recientemente en Guanajuato. Es decir, entonces, desde tu perspectiva no existe hasta el momento un posible arreglo y lo que están buscando es eso, influir, mediáticamente presionar para que se acerquen las autoridades a la negociación. Bueno, eso mismo ocurrió ya en la Ciudad de México. Digamos que llegó al grado de que el atentado contra el jefe de la policía, García Harfuch, pues abrió toda la negociación y hoy ya se acepta que el Cártel de Jalisco es la organización que está distribuyendo drogas en la capital del país, algo que lo tenía originalmente el Cártel de Tepito, Unión y otras. Sí. Y de esta misma manera es el mismo modus operandi que están manejando en Aguascalientes. Es decir, ¿qué viene después de esto? Probablemente violencia. Mucha violencia, para intentar abrir los espacios en el Estado, y luego se posicionan, negocian con las autoridades y entonces dividen el territorio, una parte con Sinaloa y otra parte con ellos. Ahora, va a depender mucho de qué hagan y qué decidan las autoridades en este caso, y de qué nivel va a ser la intervención, digamos, de la autoridad federal para impedir un baño de sangre prolongado en Aguascalientes, como se ve venir, a partir de que este video que aparece, pues no es más que una declaración de guerra, ¿no? Una declaración de guerra a las autoridades, porque es muy claro el mensaje, ¿no? Te voy a empezar a matar a toda tu gente. Sí. Que está vinculada con el grupo contrario, dice en alguna parte del video palabras más o menos, y obviamente si no hay negociación empezará a haber violencia, y si hay violencia habrá terror, y si hay terror pues habrá mucho conflicto, y esto implicará una situación en la que seguramente de no llegar a un acuerdo las autoridades con el narcotráfico, porque así opera en todo el país, no estamos hablando de buenos y malos, es decir, simplemente es una estructura de poder que está sirviendo a otro cártel y que hay un nuevo grupo criminal que quiere entrar al Estado y que necesita negociar también con las autoridades para poder afincarse en el territorio. De tal manera que, desde mi perspectiva, esto va a terminar en negociación y serán dos cárteles los que vayan a operar en Aguascalientes, si no es que ya esto está ocurriendo, y seguramente habrá algunas resistencias que no se han terminado de limar, algunas asperezas, y entonces por eso esto brinca a nivel público, y se exhiben nombres de quienes hasta ahora seguramente no han querido negociar con esta segunda fuerza del crimen. Sí, tienes mucha razón, Ricardo Ravelo, porque históricamente en Aguascalientes se dice que ha estado el cártel de Sinaloa operando y pues no había existido violencia. Sin embargo, ahora que hace presencia el cártel Jalisco Nueva Generación, comienzan a haber ejecutados, porque íbamos en números redondos 60 homicidios dolosos. Tal vez los 60 no corresponden a la delincuencia organizada, pero por lo menos 45 o 50 sí están relacionados con delitos del narcotráfico. Esto lo que nos hace presumir es que efectivamente el cártel Jalisco está luchando, está buscando la manera de controlar el territorio, de ir desplazando al cártel de Sinaloa hasta buscar un acuerdo de territorios, dividir tal vez la ciudad para la venta y distribución de droga y pues lo que es más grave, negociación con las autoridades, que eso es lo más grave de todo, porque la venta, la presencia de las drogas por años ha existido en todo el país, pero la negociación con las autoridades, eso es lo grave. Sí, y además no hay otra, es decir, en todo el país el narcotráfico opera con los contubernios a nivel de los municipios y a nivel del gobierno del estado.
son las propias autoridades las que terminan negociando, cediendo la plaza. Acaba de ocurrir algo recientemente en Nayarit, sí, por ejemplo, donde el propio gobernador le pidió a un jefe de policía que nombrara como comandante a un miembro del cártel de Jalisco, el gobernador. Caramba. O sea, con esas palabras lo expreso, el gobernador le instruye a su jefe de policía que nombre a un miembro del cártel de Jalisco en una plaza del estado. El gobernador de Nayarit se negó, sí, y como este personaje se negó a hacerlo, bueno, finalmente terminó rota la relación, pero es muy probable, y es muy probable en este caso particular de Aguascalientes, que esto derive en violencia, en conflicto, y esto termine seguramente negociándose, y el cártel de Jalisco ya afincándose en el estado. Que lo ideal sería que ni hubiera cárteles, ni hubiera consumo de droga, ni hubiera negociaciones, ni corrupción, ni nada de lo malo que propicia este tipo de actividades. Pero bueno, mientras existan viciosos, mientras exista el gusto por las drogas, esto va a persistir. Desde tu punto de vista, Ricardo Ravelo, este sexenio, esta nueva administración de 2 años que tenemos con López Obrador, casi 2 años, ¿ha sido más laxa para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico, o tú observas que ha sido el mismo trabajo que se viene desempeñando desde años atrás para combatir a la delincuencia? No, yo veo que hay una postura de no utilizar las fuerzas del Estado para enfrentar a ningún grupo criminal. El caso de Guanajuato con la detención del Marro, Uh-huh. me parece un hecho excepcional, una excepción, porque en realidad pues es el segundo personaje que cae en lo que va del gobierno. El primero fue Santiago Massari, el Carrete, que operaba era el jefe del cártel de los Rojos con presencia en Guerrero y Morelos, y el segundo es el Marro. Pero fuera de eso, toda la actividad del crimen organizado está intocada. Es decir, hoy el país está inmerso en una narcodinámica donde las autoridades, desde mi punto de vista, nada más son meros espectadores del problema. Oye, no hay acciones para frenar la delincuencia, porque no se está tocando la parte, digamos, la causa, y la causa es la corrupción del poder. ¿sí? Por ejemplo, esto que te mencionaba de Nayarit, bueno, eso se repite en todo el estado, y la causa de la violencia en Guanajuato fue producto también de la corrupción institucional, pero esta parte no se combate. Ese es el corazón del crimen organizado, la estructura del poder y de la policía. Lo otro son consecuencias de arreglos o desarreglos, diferencias, etcétera. Pero ¿qué se está privilegiando desde mi punto de vista? Se está privilegiando el negocio. Mientras el narcotráfico represente negocio, represente dinero, represente una fuente de ingresos multimillonaria, seguirá habiendo corrupción y seguirá habiendo contubernio entre gobiernos estatales, municipales y organizaciones del crimen. Mientras haya dinero va a existir esto y va a ser difícil frenarlo. Hay un refrán muy viejo que dice: poderoso caballero es don dinero, y compra todo, compra conciencias, compra voluntades, y todo parece indicar que gobiernos van, gobiernos vienen, del color y del partido que sea, y la delincuencia organizada, como el cáncer, sigue enraizado y no lo podemos erradicar. En fin, Ricardo Ravelo, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas ayudado a entender este fenómeno de la delincuencia organizada. Viene más guerra, viene violencia, viene terror, o viene los acuerdos del gobierno con los grupos de la delincuencia organizada. No hay muchas opciones. Sin duda que sí, y tú lo dijiste en este cierre, y muy interesante, es decir, coincido en esa parte. Mientras el dinero sea la causa de la disputa, seguirá habiendo conflicto.
Sí, lamentablemente no va a haber para dónde hacernos. Ricardo Ravelo, muchas gracias por tomarnos la llamada, te mandamos un abrazo. Igualmente, buenos días y saludos al equipo. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Un abrazo para Ricardo Ravelo.